Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat que estoy destinando a comentar para ustedes los que considero los puntos más importantes de la encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas, del Papa León XIII, publicada por primera vez en 1891. A ver, en la sesión anteriores vimos un punto, desde mi punto de vista, muy importante, muy interesante. El tema de qué papel debe jugar la caridad cristiana en el alivio de las condiciones de pobreza de los más necesitados. Y repito lo que dice el Papa al respecto. Dice, a nadie se manda socorrer a los demás con lo necesario para sus usos personales o de los suyos. Es decir, a nadie se le ordena quitarse el pan de la boca o quitarle el pan de la boca a sus hijos para dárselo a alguien más. A nadie se manda a socorrer a los demás con lo necesario para sus usos personales o de los suyos, ni siquiera a dar a otro lo que él mismo necesita para conservar lo que convenga a su persona. Primero, satisface tú correctamente tus necesidades básicas y luego, si sobra, voluntariamente decide, ¿sí?, por una obligación, digámoslo así, de tipo ético, ayudar a los demás. Pero cuando se ha atendido suficientemente a la necesidad y al decoro, es un deber socorrer a los indigentes con lo que sobra. Es un deber socorrer a los pobres con aquello que nos sobra, ¿sí? Pero, y esto es muy importante, no son estos, sin embargo, deberes de justicia, salvo en los casos de necesidad extrema, sino de caridad cristiana, la cual ciertamente no hay derecho de exigirla por ley. A ver, ¿qué es un deber de justicia? ¿Sí? La justicia, lo he dicho muchas veces, es esa virtud por la cual respetamos los derechos de los demás. No matamos, respetamos el derecho a la vida, no secuestramos, respetamos el derecho a la libertad, no robamos, respetamos el derecho a la propiedad. Y evidentemente que si hemos de convivir civilizadamente, ¿sí?, estos deberes, ¿sí?, deberes de justicia, deben exigirse por la fuerza. Es decir, debe haber alguien, un grupo de personas, con la legitimidad y la fuerza suficientes para obligar a todo mundo a respetar los derechos de los demás y castigar a quien no los respete y obligarlo a resarcir a su víctima. Los deberes de justicia tienen que imponerse por la fuerza. Y aquel que no cumpla los deberes de justicia, que vaya por la vida violando los derechos de los demás, tiene que ser castigado y obligado a resarcir. Ahora, a ver, ¿sí?, nosotros tenemos el deber de justicia, de compartir lo que es nuestro con los necesitados. Un deber de justicia, ¿sí? O dicho de otra manera, los necesitados tienen el derecho a aquella parte de lo que es nuestro que ellos necesitan para satisfacer sus necesidades. Porque si yo digo que los necesitados, los pobres, tienen el derecho, ¿sí?, a aquella parte de los bienes y servicios de los demás que ellos necesitan para satisfacer sus necesidades, entonces los demás tenemos la obligación de justicia, ¿sí?, de proporcionarles esos bienes y servicios. Dicho de una manera más sencilla, las necesidades insatisfechas de los pobres les dan derecho a una parte del producto del trabajo de los demás. A ver, si a mí me preguntan, la respuesta la tengo muy clara: no. Las necesidades insatisfechas de los pobres no les dan derecho a una parte de los bienes y servicios que son producto del trabajo de cada quien, de los demás. Porque si los pobres tuvieran ese derecho, ¿sí?, los demás tendrían la obligación, como un deber de justicia, de
darle a los pobres lo que les hace falta. Y obviamente que ni los pobres tienen ese derecho, ni los demás tienen esa obligación. Lo cual no quiere decir que los demás no deban, pero no por un deber de justicia, sino, como dice el Papa, por caridad cristiana, ayudar a los demás. ¿Sí? A nadie se manda a socorrer a los demás con lo necesario para sus usos personales o de los suyos, ni siquiera a dar a otro lo que él mismo necesita para conservar lo que convenga a su persona. Pero cuando se ha atendido suficientemente a la necesidad y al decoro, es un deber socorrer a los indigentes con lo que sobra. No son estos, sin embargo, deberes de justicia. Ahora dice el Papa, salvo en los casos de necesidad extrema, de situaciones extraordinarias, sino de caridad cristiana, la cual ciertamente no hay derecho de exigirla por ley. Esta distinción entre deber de justicia y deber de caridad cristiana es fundamental. Ahora ustedes dirán, oye, ¿y en qué casos, sí, ayudar a los demás se considera un deber de justicia y por lo tanto, ¿sí?, legalmente se obliga a los demás a ayudar a aquellos, ¿sí?, que están en una situación de necesidad? Bueno, eso es lo que hace, ni más ni menos, el gobierno redistribuidor del ingreso. Es lo que hace. A ver, el gobierno le cobra impuestos a unos y con parte de esos impuestos que cobra, ¿sí?, auxilia a los demás. ¿Sí? Auxilia a los demás. Es la redistribución gubernamental del ingreso que, como decía Federico Bastiat en su famoso texto El Estado, 1848, pues no es más que una expoliación legal. A ver, para decirlo muy claramente, ¿sí?, las necesidades insatisfechas de los pobres no les dan derecho a una parte del producto del trabajo de los demás. Pero los demás, que no tienen un deber de justicia para con los pobres, sí tienen un deber de caridad cristiana. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Sí? Que deben ellos mismos obligarse a sí mismos, ¿sí?, a ayudar a los demás. Obligarse a sí mismo a ayudarse a los demás. Hombre, a partir de reflexiones como hoy por ti, mañana por mí, no dejes de hacer por los demás lo que no quisieras que los demás dejaran de hacer por ti, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Papa lo tiene muy claro. La ayuda que nos prestemos unos a otros tiene que ser voluntaria, ¿sí?, enmarcada, ¿sí?, en el contexto de la caridad cristiana, no, ¿sí?, de un deber de justicia exigido por la ley, ¿sí? Ahora, dice el Papa, tales son los deberes y derechos que la filosofía cristiana profesa. Ya vimos los deberes y derechos de los patrones, los deberes y derechos de los trabajadores, ¿sí? No parece que acabaría por extinguirse bien pronto toda lucha allí donde ella entrara en vigor en la sociedad civil. A ver, ¿qué es lo que se está preguntando el Papa? Si todo mundo, o por lo menos los cristianos, practicaran la caridad cristiana y de aquello que les sobra lo compartieran con los más necesitados, ¿no se terminaría con esto que en el contexto de la encíclica se llama la cuestión social, que es precisamente, ¿sí?, la condición de pobreza, ¿sí?, en la cual se encontraban muchas personas en general y trabajadores en particular en la segunda mitad del siglo XIX? ¿Sí? La caridad cristiana puede acabar con la pobreza. La caridad cristiana puede acabar con la pobreza. Tales son los deberes y derechos que la filosofía cristiana profesa. No parece que acabaría por extinguirse bien pronto toda lucha allí donde ella entrara en vigor en la sociedad civil. Y no nada más el tema
de cuáles son los derechos y obligaciones de los patrones y cuáles son los derechos y obligaciones de los trabajadores, sino cuáles son los deberes éticos de caridad cristiana de los ciudadanos a quienes les sobra para con los ciudadanos a quienes les falta. Con esa caridad cristiana se podría acabar con la pobreza. Tal vez no sé exactamente esta la pregunta que hace el Papa, pero es la que yo hago. ¿Se puede acabar con la pobreza a través de la caridad cristiana? Bueno, a ver, aquí lo que hay que tener en cuenta es que la pobreza se puede considerar desde dos puntos de vista. El de sus efectos. ¿Cuál es el efecto de la pobreza? ¿Sí? La carencia de satisfactores. Desde el punto de vista del efecto de la pobreza, es pobre aquella persona que no cuenta en cantidad, calidad y variedad adecuada con todos los satisfactores necesarios para poder satisfacer de entrada sus necesidades básicas, que son aquellas que de quedar insatisfechas atentan en contra de la salud, la vida y la dignidad de las personas. Ese es el efecto de la pobreza. No contar, ¿sí?, en cantidad, calidad y variedad adecuadas con los satisfactores necesarios. ¿Cómo alivias los efectos de la pobreza? Pues dándole a los pobres lo que les falta. Y diría el Papa, dándoselos por medio de la caridad cristiana. ¿Sí? Por medio de la caridad cristiana. ¿Sí? Bueno, pero ¿cuál es la causa de la pobreza? A ver, la causa de la pobreza es la incapacidad de la gente pobre para, gracias a su trabajo, ojo, gracias a su trabajo, generar un ingreso suficiente que les permita satisfacer correctamente sus necesidades básicas, que les permita comprar en cantidad, calidad y variedad adecuada los bienes y servicios que necesitan para por lo menos satisfacer correctamente sus necesidades básicas. Ahora, ¿cuál es la manera correcta de acabar con un efecto? Eliminando su causa. Pero si no eliminas la causa, no vas a acabar con el efecto por más que lo alivies. A ver, si por caridad cristiana, ¿sí?, a los pobres se les da, se les regala lo que les falta, sí, estás aliviando los efectos de la pobreza. La gente pobre ya cuenta con los bienes y servicios necesarios para satisfacer correctamente sus necesidades básicas, suponiendo que la caridad cristiana dé para tanto, para que todos los pobres cuenten en cantidad, calidad y variedad adecuadas con todos los bienes y servicios que necesitan para satisfacer sus necesidades. Estás aliviando los efectos de la pobreza. Pero ¿qué pasa si no eliminas la causa de la pobreza, que es esta incapacidad de la gente pobre para, gracias a su propio trabajo, generar un ingreso suficiente que les permita comprar en cantidad, calidad y variedad adecuadas los bienes y servicios que necesitan para satisfacer sus necesidades? Pues que lo único que logras a través de la caridad cristiana es aliviar los efectos de la pobreza, pero no eliminar sus causas. Y aquí de lo que se trata es de eliminar sus causas. Y claro, ¿qué se requiere para eliminar las causas de la pobreza? ¿Sí? Que son la incapacidad de la gente pobre para, gracias a su trabajo, generar un ingreso suficiente que les permita comprar en cantidad, calidad y variedad adecuadas los bienes y servicios que necesitan para satisfacer sus necesidades. Porque lo que sí me queda muy claro es que aliviar los efectos de la pobreza, ¿sí?, éticamente es loable. Ojalá y fuéramos más solidarios con los demás, pero no basta con aliviar los efectos de la pobreza, porque al final de cuentas, esas personas a las que se les da aquello que les falta, pues acaban dependiendo de eso, de que alguien les dé. Hay una dependencia, ¿sí?, que va, si me permiten la expresión, en contra de la dignidad de la persona. Porque lo que va con la dignidad de la persona es que vivamos gracias al trabajo propio, no al trabajo de los demás.
Y una cosa es que de manera extraordinaria, ante una emergencia, uno ayude a los demás, y otra cosa es que ya de manera ordinaria, ¿sí?, uno ayude a los demás, ¿sí? Y aquí hay que distinguir esto: la ayuda que se presta en condiciones extraordinarias y la ayuda que habitualmente se presta en condiciones ordinarias. Esto último me parece que inclusive éticamente no es correcto. Hasta aquí, nos vemos en el próximo.